Muy buenas a todos, queridos amigos del canal. Bueno, es un placer compartir con todos vosotros a este grandísimo artista, Willem de Kooning, un autor de referencia, está en mi lista. Y bueno, nace en 1904 en Rotterdam y muere en 1997 en Dansheimer. Ya a los 12 años pues se va a dedicar al mundo del arte. Va a dejar la escuela, aunque bueno, los oficios que va a realizar son comerciales, sobre todo dentro del ámbito de la decoración, y va a asistir, eso sí, a talleres nocturnos en la Escuela de Bellas Artes de Rotterdam. En 1926 va a viajar a Estados Unidos y concretamente se va a ubicar en Nueva York. Va a conocer a grandísimos artistas, a un grupo de artistas que muchos de ellos pues, eran emigrantes como él, y entre ellos estaba Gorky, uno de los grandes. Ahora veremos alguna obra suya, que bueno, fueron pilares fundamentales estos artistas, sobre todo Gorky, para experimentar y para, digamos, entrar en el maravilloso mundo de la pintura. En la primera etapa de Willem de Kooning podemos apreciar una obra, pues en principio no muy poco experimental. Realiza naturalezas muertas, bodegones, con un cierto presencia realista en algunas obras, pero es una muestra, es un ejemplo de cómo este artista era un grandísimo dibujante y un gran estudioso de la historia del arte. A partir de esta época, en la primera etapa, va a experimentar, va a empezar a experimentar con la pintura. Como hemos comentado, va a conocer a Gorky, que fue un gran maestro para él, y sobre todo va a estudiar muchísimo a Picasso y a Miró. Gracias a estos artistas va a realizar obras importantes donde van a aparecer mucho las figuras femeninas y la masculina, creando pues unas obras bastante expresivas, con una influencia también de Cézanne y en general de las vanguardias europeas. Va a trabajar como pintor y muralista gracias al proyecto americano de la World Project Administration, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, que bueno, fue un proyecto político después de la crisis del 29, que Estados Unidos pues lo que hacía era ayudar a las personas que podían tener un riesgo de exclusión social. Eran normalmente personas que habían sufrido la crisis económica y sobre todo emigrantes. Willem de Kooning pues conoció a muchísimos pintores y muralistas para, digamos, pues decorar los espacios públicos de la ciudad de Nueva York. A partir de ahí va a empezar a configurarse uno de los movimientos y sobre todo una de las escuelas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, la Escuela de Nueva York. Su obra empieza ya a tener un cierto grado de experimentación. Va a asociar de una manera bastante original la abstracción con la figuración. Hay que comentar que en la Escuela de Nueva York, y sobre todo los pintores, los integrantes del expresionismo abstracto americano, de esta corriente, muchos de ellos tenían muchas diferencias. Mark Rothko, por ejemplo, tenía una visión de la pintura muy diferente a Willem de Kooning y a otros grandes artistas. Ya subí al canal un vídeo de Mark Rothko y hablé sobre este tema, y sobre todo de Philip Hudson, que son artistas totalmente diferentes. De hecho, Philip Hudson pues acabó siendo un pintor figurativo. Estamos hablando que en general eran pintores con una personalidad propia, y normalmente muchos críticos lo etiquetaron dentro de la abstracción, aunque Willem de Kooning, hay que comentar, no es un pintor abstracto, es uno de los pocos que fue uno de los primeros que asocia la abstracción con la figuración, a través de pinceladas agresivas, muy violentas. Va a conocer a Elaine, su mujer, que fue también una grandísima pintora, Elaine de Kooning, y que fue reconocida, fue una de las, según la crítica especializada, una de las pintoras más importantes en ese momento en Estados Unidos, sobre todo con críticas favorables en la revista de Art New. Se va a casar con ella y desgraciadamente pues ella va a sufrir el problema que tenía Willem de Kooning con el alcoholismo. La obra de Kooning es una libertad salvaje, una evasión de la objetividad. El autor plasma el ritmo desenfrenado de las emociones. La abstracción y la figuración se aman en un sueño carnal. A través de sus ensoñaciones,
Kooning dará rienda suelta al miedo, al sexo, a la agresividad y por último al placer de crear. Pigmentos que ordenan un caos magnético, un codex chamánico que nos acercará a la vastedad del cosmos. Musas dilatadas, mujeres devoradoras y monstruosas situadas en un imaginario funesto, de color rosa. Una máquina experimental que mide las fluctuaciones del alma humana. Ya lo dijo Kandinsky, el problema de la forma es secundario en el arte. El crítico Clement Greenberg, promotor principal del expresionismo norteamericano, comentó que William de Kooning era uno de los principales autores del panorama americano. Fue un artista, para mí es muy importante, es un autor fundamental, pero es un claro ejemplo de cómo a través de la adversidad se puede llegar a realizar obras maravillosas y ser uno de los grandes. William de Kooning no lo tuvo fácil, fue un autor extranjero en un país totalmente desconocido. Para él lo tuvo complicado y a partir de los 44 años cuando empezó a tener éxito. Sí es verdad que la crítica especializada y muchos pintores reconocían el talento extraordinario de William de Kooning, pero a partir ya de hacer unas exposiciones destacadas, sobre todo en el MoMA, esta institución pues compró varias obras suyas y a partir de ahí pues va a tener un éxito brutal y va a ser una institución cultural dentro de Estados Unidos. William de Kooning fue un autor fundamental en la segunda mitad del siglo XX. Podemos decir que con Klein y Jackson Pollock configuraron el maravilloso tridente dentro de esta corriente artística donde prevalecía el acto físico en la pintura y estos autores pues prácticamente actuaban dentro del lienzo. Están asociando la performance con la pintura. Art of Painting es un término que va a aparecer en la revista Art News. El responsable fue el crítico y poeta Harold Rosenberg, y a partir de ahí, pues estos artistas, sin ningún tipo de idea preconcebida, van a realizar imágenes extraordinarias donde va a prevalecer el proceso creativo. Se van a basar en la pintura surrealista, en las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud y las teorías psíquicas de Carl Jung, y a partir de ahí pues estos autores van a mostrar unas obras maravillosas. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.